En este ejercicio nos piden diseñar, en primer lugar, un circuito sumador-restador para números de 4 bits en complemento a 2. Y nos piden utilizar para ello un circuito sumador 14008 y las puertas OR que sean necesarias. Después nos piden hacer un detector de rebasamiento para el sumador-restador que hemos diseñado y finalmente hacer un sumador-restador de 8 bits con detector de rebasamiento. Vamos primeramente a resolver el apartado A. Vamos a hacer un sumador-restador para números de 4 bits en complemento a 2. Aquí tenéis el esquema de entradas y salidas que tendría el circuito que nos piden. A través de 4 entradas introduciríamos el número A través de otras 4 entradas el segundo número, el B, y esta otra entrada funcionaría como un selector de operación, es decir, una entrada que nos permite seleccionar si lo que queremos hacer es la suma A más B o la resta A menos B, con estos dos números. Con esta notación lo que queremos decir es que si este terminal lo ponemos a 0, hacemos la suma, y si lo ponemos a 1, hacemos la resta. El circuito tendrá 4 terminales de salida por donde tendremos el resultado de la operación, A más B o A menos B. Tanto los números A y B como el resultado R van a estar expresados en la notación complemento a 2. Esta notación, como sabéis, tiene una ventaja y es que las restas se pueden reducir a las sumas del opuesto, lo cual implica que podemos usar un sumador integrado 14008 como base para implementar nuestro sumador restador. Aquí os pongo el esquema de entradas y salidas del sumador 14008. Recordad, es un sumador integrado comercial que permite sumar números en binario natural de 4 bits. Suministra además una entrada de acarreo, CI, y nos da en sus salidas los 4 bits de la suma S0 a S3 más un acarreo final o quinto bit de la suma CO. En ambas operaciones, las que nos piden realizar, como veis, el número A tiene que entrar tal cual en el sumador. Yo voy a utilizar en concreto las entradas A del sumador 14008 para introducir los 4 bits del número A. En cambio, el número B va a entrar de forma diferente dependiendo de la operación que queramos hacer. Si queremos hacer A más B, tendremos que meter el número B tal cual en las entradas B del sumador, pero si queremos hacer A menos B, tendríamos que meter el opuesto de B en el sumador. Para ello, tendríamos que complementar bit a bit los bits que constituyen el número B y además sumar 1. Precisamente para sumar 1 podemos utilizar la entrada de acarreo del sumador integrado. Así que, a la vista de lo que tenéis aquí, tenemos que considerar un bloque combinacional que nos permita transformar los bits individuales del número B en lo que realmente tengamos que meter en las entradas B mayúscula del sumador. En el caso de que queramos hacer la suma, los bits tendrán que entrar tal cual, pero si queremos hacer la resta, habrá que complementarlos. Bueno, lo que nosotros realmente metamos por el sumador lo voy a llamar B' sub 3, B' sub 2, B' sub 1, B' sub 0. Además, también nos planteamos lo que tenemos que meter por la entrada de acarreo del sumador. Si queremos hacer la suma, tendríamos que meter un 0 y si queremos hacer la resta, un 1. Esa información la tenéis resumida en forma de tabla de verdad aquí. Tenemos un problema de dos variables, una sería el bit de selección de operación y la otra el valor del bit illésimo del número B. Y en función de estas dos entradas definiremos lo que hay que meter por la entrada de acarreo del sumador integrado, CI, y lo que tengamos que meter por cada una de estas entradas B' sub I. En las dos primeras combinaciones, el bit de operación es 0, eso significa que lo que queremos hacer es A más B, y en ese caso tendremos que meter 0 por el acarreo de entrada y por las entradas B'I el mismo valor que tiene el bit B sub I. Si es 0, pues B'I será 0 y si es 1, B'I será 1. En las dos combinaciones siguientes, el bit de selección de operación es 1, eso significa que queremos hacer la resta y por tanto para hacer la resta tenemos que meter el complemento bit a bit del número B, es decir, si el bit B sub I es 0, por B'I tendríamos que meter un 1 y si el bit B sub I es 1, por B'I un 0. Y además sumar 1. Y eso hemos dicho que lo vamos a hacer a través del acarreo de entrada, poniéndolo en 1.
Bueno, si analizáis esta tabla de verdad, veréis que el acarreo de entrada coincide directamente con el bit de selección de operación y el bit b' sub i es la función sort del bit b sub i y del bit de selección de operación. Así que aquí básicamente lo que tendríamos que hacer es esta conexión directa y añadir 4 puertas SOR. En estos terminales obtendríamos el resultado de la operación bits R0, R1, R2 y R3. Recordad que cuando hacemos la suma o la resta en la notación complemento 2, el acarreo de salida o quinto bit no se tiene en cuenta. En la segunda parte del ejercicio nos piden hacer un detector de rebasamiento para el sumador restador que acabamos de diseñar. Claro, con 4 bits en complemento a 2 podemos representar los números en el intervalo -8 más 7. Es posible que estando los datos A y B dentro de ese intervalo no lo esté el resultado R. En estas situaciones se va a producir lo que se llama un desbordamiento o rebasamiento de la capacidad del sumador restador. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el número A, que es 6, y el número B, 5. Y queremos hacer la suma, es decir, el bit de selección de operación está en 0. Bueno, pues lo que vamos a hacer con nuestro circuito es realmente la suma de 6 más 5, 11, que tenéis aquí indicada en decimal. El circuito lo va a hacer realmente en binario natural, la combinación del 6, 0, 1, 1, 0, la combinación del 5, 0, 1, 0, 1. Y la suma que nos va a dar es, como veis, el 11 en binario natural. Pero claro, esta combinación de salida en realidad no la deberíamos interpretar como un 11, porque esto ya no es binario natural, esto es la notación complemento a 2. Y si el bit de más a la izquierda es 1, esto tiene que ser un número negativo. Es decir, esto no es el 11. ¿Qué problema hay aquí? Pues el problema es que en la notación complemento a 2 de 4 bits, la combinación 1, 0, 1, 1 no es el 11, sino el -5. Es un número negativo, en concreto el -5. Se ha producido un error rebasamiento debido a que el resultado de la operación, que es 11, no pertenece al intervalo de números representables con 4 bits. Vamos a ver otro ejemplo de cuándo se puede producir un desbordamiento o rebasamiento. Vamos a suponer ahora que A es -4 y B es 6 y queremos hacer la resta, es decir, el bit de selección de operación está en 1. Bueno, pues la operación que haría nuestro sumador es esta que tenéis aquí indicada. Haríamos realmente -4 más -6. Hacemos la suma de -4 con el opuesto del 6, que es el -6. Claro, el resultado debería ser -10. Si hacemos la suma con el sumador 14008, haríamos la operación que tenéis aquí indicada y el resultado sería 0, 1, 1, 0. Claro, esto no es el -10, de hecho es un número positivo porque el bit de más a la izquierda es 0. En complemento a 2 de 4 bits, la combinación 0, 1, 1, 0 no es el -10, sino el 6, es un número positivo. Se ha producido nuevamente un error, un desbordamiento o rebasamiento, debido a que el -10 tampoco está dentro del intervalo de números representables en 4 bits. Recordad que va del -8 al 7. ¿Y en qué situaciones se puede producir rebasamiento? Pues realmente solo hay dos situaciones posibles. La primera, cuando los números que entran al sumador integrado sean los dos positivos y el resultado de la operación negativo. Y la segunda, cuando los números que entran al sumador integrado sean los dos negativos y el resultado de la operación sea, sin embargo, positivo. Precisamente estas situaciones son las que tenéis representadas aquí con los dos ejemplos. En el primer ejemplo teníamos dos números positivos y el resultado era negativo, es precisamente el caso A. Y en el segundo ejemplo teníamos dos números negativos, en realidad B era positivo pero lo cambiábamos de signo, con lo cual en el sumador integrado realmente entra B como un número negativo, el -6, y el resultado sin embargo era positivo. Es precisamente la situación que tenéis en el caso B. Aparte de estas dos, en realidad no va a haber más situaciones en las que se pueda presentar rebasamiento, porque cuando los números que lleguen al sumador integrado sean de distinto signo, claro, al hacer la operación los módulos se restan. Y si los datos estaban inicialmente en este intervalo, el resultado de la operación también lo va a estar. Así que no va a haber situación de desbordamiento.
En conclusión, la condición de rebasamiento va a venir dada por esta expresión lógica, en la que, como veis, aparecen los bits de signo tanto de los datos números A y B como del resultado R. En el caso del número B, fijaos, aparece no el bit B3, sino el bit B'3. Daos cuenta que a través de las puestas SOR y con el acarreo de entrada se puede cambiar el signo del número B. En realidad, lo que hay que tener en cuenta es el signo del número que entra en el sumador integrado. Y ese signo viene dado a través del bit B'3. El primer término en esta expresión representa el caso A, cuando los números que entran al sumador integrado son los dos positivos y el resultado de la operación es negativo. Cuando los datos que entran en el sumador son los dos números positivos, B'3 y A3 serían 0, con lo cual sus complementos serían 1. Si el resultado de la operación es negativo, R3 sería 1. Es decir, este primer producto se pone en 1 en el caso A. Y el segundo término, caso B, se pone en 1 cuando estamos en esta situación. Los números que entran al sumador son los dos negativos, B'3 y A3, 1, y el resultado de la operación es positivo, es decir, R3 es 0. Así que el circuito que nos da el rebasamiento es esta estructura AND-OR de dos niveles que tenéis aquí representada, y que no es más que la traducción directa a un diagrama lógico de esta expresión lógica. Vamos con el último apartado de la cuestión. Nos piden hacer un sumador-restador para números de 8 bits en complemento a 2 con detector de rebasamiento. Aquí tenéis el esquema de entradas y salidas. Es igual que antes, lo único que ahora el número A y el número B van a tener 8 bits y el resultado también va a ser de 8 bits. Para hacer este circuito necesitaremos dos sumadores integrados 14008 para ampliar la capacidad de suma a 8 bits. Voy a llamarles sumador 14008A y sumador 14008B. El A se encargará de los bits menos significativos y el B de los bits más significativos. Por eso hemos conectado el acarreo de salida del sumador A con el acarreo de entrada del sumador B. ¿Qué conexiones tendremos que hacer? Bueno, los 8 bits del número A entrarán por las entradas A mayúscula de ambos sumadores, los menos significativos por el sumador A y los más significativos por el B. Y en cuanto a los bits del número B, pues nuevamente a través de puertas SOR a las entradas B mayúscula de ambos sumadores y el bit de selección de operación a la entrada de acarreo del sumador A para sumar 1 en el caso de que queramos hacer la operación de resta. El resultado de la operación la obtendremos por estas salidas desde R0 a R3 y aquí R4 a R7. Nuevamente del acarreo final nos olvidamos. Respecto al circuito detector de rebasamiento sería exactamente igual que el que teníamos antes, lo único que los bits de signo en vez de ser A3, B'3 y R3 pues serían A7, B'7 y R7.